Jungkook inició su transmisión en vivo de manera relajada, saludando a todos y comentando que estaba pensando en qué comer. Mencionó varias opciones mientras reflexionaba en voz alta y dijo que el pollo picante sonaba delicioso, aunque seguía sin decidirse. Después de mencionar algunos nombres de comidas, continuó diciendo que tal vez debería probar el BLT de pollo, pero rápidamente cambió de opinión y comentó que en realidad no tenía antojo de nada. Se quedó pensativo, preguntándose nuevamente qué podría comer, hasta que finalmente decidió que probaría los bocados de pollo, asegurando que debían ser muy ricos. Con entusiasmo exclamó que ya estaba decidido y que todo estaba hecho, animándose a repetir el juego de las galletas que suele hacer durante sus transmisiones. Mientras comenzaba a leer los nombres que aparecían en las galletas, se detuvo un momento y dijo que uno de ellos no le convencía mucho, por lo que prefería no leerlo. Se rió y trató de continuar con el juego, pero notó que algo no salía como esperaba. Bromeando, comentó que no aparecía nada y que el intento había sido otro fracaso, repitiendo la palabra entre risas. Después explicó que más temprano había tenido una reunión en la que comió un poco, pero no había quedado lleno, así que todavía tenía hambre. Entonces volvió a pensar en qué podía comer y mencionó que había escuchado sobre un canal de YouTube que era divertido, así que planeaba ver el primer episodio mientras esperaba su comida. Al cabo de un rato, Jungkook comentó que ya había terminado de comer y que el juego de las galletas había sido un fracaso una vez más. Sin embargo, agregó que no lo consideraría un fracaso real, porque algunos de los nombres que aparecían podrían ser de ARMYs, lo cual lo hacía especial de todas formas. Con un tono más alegre, dijo que todavía le quedaban muchas cajas de galletas y que al día siguiente volvería a hacer el juego. Mencionó también que al final había pedido una hamburguesa y que ahora solo le quedaba esperar a que llegara. Explicó que después de comer no tenía ningún plan en particular y se despidió con su habitual energía, diciendo que se verían mañana y que aún tenía muchas galletas por abrir. Antes de finalizar el live, aclaró que ese tipo de transmisiones no eran para comunicarse directamente, ya que no estaba leyendo ni respondiendo comentarios de forma activa. Agradeció a quienes estaban conectados en el chat y les deseó un buen día y una buena mañana, mostrando su gratitud por acompañarlo aunque el live fuera más tranquilo. Finalmente, compartió un detalle curioso y divertido, diciendo que su teléfono había estado apoyado sobre una caja de galletas para mantener el equilibrio mientras transmitía. Se rió por lo improvisado del momento y cerró la transmisión despidiéndose cariñosamente con un bye bye, lleno de su energía habitual. Jungkook volvió a conectarse en una segunda transmisión en vivo, esta vez con la intención de hacer un mukbang. Con tono animado, anunció que iba a comer frente a la cámara y comenzó a disfrutar de su comida, comentando entre risas que la hamburguesa se había chorreado un poco. Mientras comía, señaló hacia la distancia mencionando la Torre Namsan y explicó que se encontraba en una azotea. Comentó también que no había visto mucho la luz del sol últimamente, algo que decía con naturalidad mientras continuaba degustando la hamburguesa. Durante la transmisión, dijo que la comida estaba realmente deliciosa, aunque notó que el día estaba algo nublado y que quizá había un poco de polvo en el aire. Aún así, bromeó diciendo que, aunque el clima no fuera perfecto, el sabor de la hamburguesa no cambiaba. Explicó que este tipo de transmisiones no eran para conversar ni comunicarse mucho con el público, sino que simplemente eran para mostrar cómo comía, enfatizando que su intención era enseñar cómo hacerlo de manera limpia. En un momento comentó que probablemente no podría terminar toda la comida porque había comido galletas Cancho antes, lo cual hizo que su estómago se sintiera más pequeño. Dijo que no estaba seguro de poder acabarse todo lo que tenía frente a él. Luego, al leer un comentario sobre una posible lesión en la pierna,
respondió con naturalidad que no sabía si se la había hecho durante el servicio militar o en otro momento, sin darle mayor importancia. Mientras seguía transmitiendo, saludó en dirección a alguien, pero enseguida se rió diciendo que en realidad no había nadie allí. Después de unos minutos, confesó que ya estaba lleno y que no podía comer más hamburguesa. También mencionó que no tenía toallitas húmedas para limpiarse, riendo nuevamente por la situación. Al mirar el cielo, expresó su deseo de que el clima se volviera un poco más cálido y añadió que ya se sentía satisfecho. Cerca del final del live, Jungkook dio por terminado su mukbang, diciendo que había disfrutado mucho de la comida. Invitó a quienes lo estaban viendo a disfrutar también de sus comidas y se despidió con su estilo relajado, repitiendo que este tipo de transmisiones no estaban pensadas para conectar o conversar profundamente con la gente, sino que eran simplemente espacios donde mostraba cómo comía de manera sencilla y sin complicaciones. Así concluyó su segundo live, manteniendo el tono tranquilo y natural que lo caracteriza, mientras jugaba con la idea de que en algún momento haría una transmisión más enfocada en la comunicación con sus seguidores. Jimin llamó la atención al publicar un video en su Instagram en el que se le veía limpiando el espejo de la sala de ensayo. Con un gorro negro y ropa cómoda, lucía sencillo y natural, lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Mientras limpiaba el espejo, sus manos parecían tener un significado especial. Lentamente, borró los mensajes que habían quedado impresos en él. Estos mensajes eran los mismos que dejó antes de alistarse, sin previo aviso. En diciembre de 2023, frases como «Volveré pronto», «Cuídense», «No se enfermen y sean felices», «Los quiero mucho a todos». El momento en que las borró simbolizó el cumplimiento de una promesa hecha a los fans, reflejando todo el tiempo y los sentimientos compartidos entre él y ARMY. En aquel momento, Jimin dejó estos mensajes en el espejo escritos de su puño y letra, dibujos divertidos y tiernos, e incluso una silueta de sí mismo, un cariñoso gesto de despedida para ARMY. Los fans recordaban con cariño su petición de aquel entonces, «Esperen por mí». Impulsado por este significado, en el nuevo vídeo, Jimin declaró firmemente, «Ahora me dedicaré plenamente a mis actividades. Muchas gracias». Al mantener siempre una comunicación cercana con sus fans, Jimin demostró a su manera que cumplió su promesa y está listo para un nuevo comienzo. El vídeo, que pone un emotivo broche final a esta historia de 2 años, conmovió profundamente a los fans. ARMY reaccionó con mensajes como «El momento más hermoso de alguien que cumplió una promesa de 2 años». Puedes sentir la sinceridad de Jimin. Ahora es un nuevo comienzo. Desde que fue dado de baja del servicio militar en junio, Jimin ha mantenido una comunicación constante y sincera con sus fans, intercambiando mensajes cálidos y discretos. Con este video desde su sala de ensayo, cumple personalmente la promesa que hizo antes de alistarse y anuncia el comienzo de una nueva etapa como artista, preparándose para retomar con entusiasmo sus actividades en las redes sociales y en diversos proyectos. La reconocida marca de moda Calvin Klein ha vuelto a captar la atención del mundo con el regreso de Jungkook como protagonista de su más reciente campaña de temporada. A través de una publicación en LinkedIn, David Savman, presidente global de la marca, expresó su entusiasmo por esta colaboración que cierra un ciclo de exitosos momentos durante el otoño. En sus palabras, Savman destacó, open quote, Calvin Klein está en llamas. Después de una serie de momentos impactantes durante la temporada de otoño, cerramos con broche de oro gracias al regreso del superestrella Jungkook con nuestro icónico denim. Close quote. El ejecutivo subrayó que Jungkook representa a la perfección los valores y la esencia del estilo Calvin Klein, una actitud natural, segura y empoderada, que encarna la elegancia sin esfuerzo y la autenticidad contemporánea que caracteriza a la marca. Open quote. Jungkook es uno de los artistas más populares y reconocibles del mundo y verdaderamente encarna el estilo de vida Calvin Klein,
Sin esfuerzo, confiado y empoderado. Esta colaboración refuerza nuestra conexión con la cultura, llevando nuestros jeans y prendas más emblemáticas al corazón del zeitgeist y alcanzando a millones de consumidores en todo el planeta. Close quote. En la publicación, Savman también agradeció a los equipos creativos y de producción que hicieron posible esta campaña global, resaltando el impacto cultural y emocional que Calvin Klein ha logrado a través de sus colaboraciones con figuras de alcance internacional. Open quote. A todos los equipos que ayudaron a hacer realidad este momento de marca, gracias. Estoy emocionado por lo que viene a continuación, concluyó el presidente. Close quote. La imagen que acompaña la publicación muestra a Jungkook con un look moderno y audaz, destacando su inconfundible presencia y estilo. Su silueta se recorta sobre un fondo urbano iluminado, evocando la energía vibrante y cosmopolita que define tanto a Calvin Klein como al propio artista. Con esta nueva campaña, la marca reafirma su papel como símbolo de la moda contemporánea y su habilidad para conectar con distintas generaciones a través de figuras culturales que representan autenticidad, libertad y confianza. La unión entre Calvin Klein y Jungkook no solo consolida una alianza comercial exitosa, sino que también marca una nueva etapa en la fusión entre la música, la moda y la identidad global.